Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy trabajaremos con los números complejos, haremos una introducción a este tema. Para comenzar a hablar, trataremos de resolver la ecuación, una ecuación cualquiera, por ejemplo de segundo grado, x cuadrado más 1 igual a 0. Para resolver esta ecuación despejaremos el valor de x, por lo tanto, si el 1 que está sumando aparecerá restando en el otro miembro, y para despejar x me va a quedar igual a la raíz cuadrada de menos 1. Vamos a ver cuánto vale la raíz cuadrada de menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 valdrá 1. Veamos. Si es que vale 1, 1 elevado al cuadrado me da 1 positivo, no 1 negativo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de menos 1 no es 1. Y veamos si es menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo, no es menos 1. Por lo tanto, podemos verificar nuevamente lo que sabemos de las propiedades de la radicación, que es las raíces de índice par y radicando negativo no tiene solución en el conjunto de los números reales. Por esto es que definiremos un nuevo número que se denomina número imaginario y se designa con la letra I minúscula y va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1. Entonces, I es igual a la raíz cuadrada de menos 1. También trabajaremos muy seguido con el cuadrado de i, o sea que i al cuadrado será igual a menos 1. Pero retomando el valor de i, que es igual a la raíz de menos 1, si yo reemplazo la raíz de menos 1 en la ecuación primitiva a partir de la definición que vimos, x va a ser igual a i. Ya vamos a ver que es más menos i, pero ya por ahora vamos a tomar esto para entender el concepto. Veamos algunos ejemplos. Suponemos que tenemos que calcular la raíz cuadrada de menos 16. Como sabemos que el índice es par y el radicando es negativo, no tiene solución en el conjunto de los números reales. Por lo tanto, la solución va a ser un número imaginario. Vamos a expresar la raíz de menos 16 como la raíz de 16 por menos 1. Es lo mismo, ¿no? 16 por menos 1 es menos 16. Si aplico propiedad distributiva de la radicación respecto a la multiplicación, me va a quedar raíz cuadrada de 16 por raíz de menos 1. Bien, la raíz de 16 es 4, pero en realidad es más 4 y menos 4. Por lo tanto, la raíz de 16 al ser más menos 4 y la raíz de menos 1 es i, el resultado me va a quedar más menos 4i. Repito, si la raíz de 16 es más menos 4 y la raíz de menos 1 es i, el resultado va a ser más menos 4i. Veamos otro ejemplo. La raíz cuadrada de menos 25. El menos 25 lo puedo expresar como 25 por menos 1. O sea, me va a quedar la raíz de 25 por menos 1. Si aplico distributiva, me va a quedar raíz de 25 por raíz de menos 1. Raíz de 25 es más menos 5. Raíz de menos 1 es i. Por lo tanto, la respuesta va a ser más menos 5i. Una vez definido el concepto de número imaginario, vamos a definir al número complejo como un par ordenado de números reales, donde la primer componente se denomina componente real o parte real y la segunda componente es la componente imaginaria o parte imaginaria. O sea que yo puedo observar que un número complejo está indicado como si fuera un punto, ¿sí? Como si fuera el punto de coordenadas A y B, como si fuera un punto que puedo representar en un plano cartesiano. Por eso a este complejo o a esta expresión del complejo le denomino expresión en forma cartesiana. Por lo tanto, repito, un número complejo es un par ordenado de dos números reales, donde la primer componente se denomina componente real y la segunda componente se denomina componente imaginaria. Por ejemplo, si tengo el complejo 3 menos 2, yo puedo decir que 3 es la componente real y menos 2 es la componente imaginaria. Ahora, si tengo el complejo menos 2, 0, yo puedo decir que menos 2 es la componente real y 0 es la componente imaginaria. En este caso, cuando la componente imaginaria es 0, yo voy a decir que este es un complejo real puro, porque su componente imaginaria es 0. Haciendo un análisis similar, si tengo el complejo z igual a 0,5, yo puedo observar que 0 es la componente real
y que la componente imaginaria es 5. Al ser la componente real 0, yo puedo decir que estoy hablando de z, que es un complejo imaginario puro. Bien, por lo tanto, en función de esto que hemos visto, observo que los números complejos están formados por una parte real y una parte imaginaria. Al hablar recién de números imaginarios, ya estábamos hablando de un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números imaginarios, que no son parte de los reales. Pero los reales, junto con los imaginarios, forman el conjunto de los números complejos. Por lo tanto, los complejos están formados por el conjunto de los números reales más los imaginarios, y los reales, como ya venías viendo anteriormente. Por lo tanto, vemos ahora que hemos incorporado un nuevo conjunto, un par de conjuntos numéricos a los conjuntos numéricos que ya conocíamos anteriormente. Estos conjuntos son todos los que vas a ver ahora en el secundario. Bien, vamos a ver que aparte de la forma cartesiana en la que representábamos los números complejos, también existe la forma binómica. Si esta es la forma cartesiana, siendo A la parte real y B la parte imaginaria, en forma binómica va a estar expresado por una suma como esta, donde el primer término de la suma es la parte real y la segunda parte, el segundo término la parte imaginaria. Ahora, a diferencia del anterior, ya no aparecen los paréntesis, no aparece el punto y coma, sino aparece una operación de suma y resta, o sea, sumo la parte real, la parte imaginaria. Por ejemplo, si tengo el complejo 2, 3, en forma cartesiana, para pasarlo a binómica va a ser 2, fíjense que tengo un signo más ahí, más 3i. Si tengo el complejo 4, 0, va a ser 4 más 0i. 4 más 0i es 4, 0 por i es 0. O sea que si tengo un número solo, un numerito solo como el número 4, no está expresado en forma cartesiana, sino está expresado en forma binómica, cuya parte imaginaria vale 0. De la misma forma, si tengo el complejo 0, 6, va a ser igual a 0 más 6i en forma binómica. 0 más 6i es 6i. O sea que este complejo está expresado en forma binómica, cuya componente real es 0. Ahora, si lo tengo en forma binómica, ¿cómo lo pasaré a cartesiana? La parte real es menos 2 y la parte imaginaria es 4. Por lo tanto, voy a poner menos 2, 4. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que en la cartesiana aparece el punto y coma, en la binómica no. Y en la cartesiana no aparece la i, no puedo poner, por ejemplo, menos 2, punto y coma, 4i. Ahí estoy mezclando las formas de expresar los complejos. Por ejemplo, el 8, veo que es real nada más, no tiene parte imaginaria, o sea, sería 8 más 0i. Por lo tanto, en forma cartesiana sería eso. De la misma forma, 7i, la parte real sería 0. En forma cartesiana sería 0.7. No aparece la i, nuevamente como dijimos anteriormente. Bien, como dijimos que los complejos estaban indicados por un par ordenado, la representación gráfica de un complejo la vamos a asociar o la vamos a representar mediante un vector. Por ejemplo, si tengo el complejo Z34, este 3 y este 4 lo voy a representar en un plano cartesiano. Pero ahora voy a tener en cuenta, voy a hacer una salvedad. Voy a considerar en el eje horizontal, que era el eje de las X, los números reales, y en el eje vertical voy a considerar los imaginarios. O sea que este ya deja de ser un plano real como teníamos antes. Antes teníamos un eje donde teníamos los números reales y un eje vertical donde teníamos los números reales, o sea X e Y. Ahora vamos a tener un eje horizontal que pertenece a los números reales y un eje vertical que pertenece a los números imaginarios. O sea que este plano ya no es un plano real, sino que pasa a ser un plano complejo. Por esto mismo, porque en el eje horizontal tenemos los números reales, en el eje horizontal, y en el eje vertical los números imaginarios. Como dijimos entonces,
Los números complejos los vamos a representar como un vector, como vimos anteriormente. Por lo tanto, si tengo que representar el complejo Z34, lo representaré por un vector 3, 4. 3 de X y 4 de Y. 3 real y 4 imaginario. Este vector también va a tener su dirección, como vimos anteriormente, y también va a tener su módulo. Para hallar el módulo, lo hacemos igual que lo hicimos para vectores. Si no te acordás, puedes verlo ahí en el video de vectores que tenemos anteriormente. Y calculamos el módulo como la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos. O sea, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Acá apareció una nueva letra, que es una letra griega, que es ρ, que el módulo también se suele indicar con la letra griega ρ. Y bueno, en este caso A5. Y el argumento, vamos a definir que el argumento es la dirección que tiene el vector. Por lo tanto, el argumento va a variar entre 0 y 360 grados en función de la dirección que tenga el vector. En este caso, φ es igual a arco tangente de 4 tercios. 4 tercios. En este caso, φ es 53 grados 7 minutos. Pero va a depender. El vector o el complejo puede estar indicado en el segundo cuadrante, en el tercero, en el cuarto. Es por eso que el argumento del vector, que viene dado por la dirección del vector, puede variar entre 0 y 360 grados. Bien, hasta aquí hemos llegado con la introducción al concepto de complejo. En el próximo video veremos cómo podemos sumar, restar, multiplicar y dividir complejos. Espero haber sido claro con el desarrollo de este tema. Saben dónde ubicarme, cualquier cosa. Gracias.